Epistemología e investigación. El presente OBI tiene como objetivo presentar la importancia de la epistemología en relación con la investigación, como metodología que garantiza el avance del conocimiento y de la ciencia. Para los intelectuales anglosajones, prefieren restringir la palabra ciencia a las ciencias empíricas con exclusión de la filosofía, la teología, la matemática y la historia. Si bien es cierto que la misma ciencia tiene una cierta autonomía de acuerdo a su estatus y a sus propias leyes y a la metodología que deben ser respetadas en cada ciencia. Dentro de las etapas históricas de la autonomía, se tiene que en la época antigua y medieval existe un reconocimiento de una diversidad de ciencias con sus métodos propios, a la vez que se afirma que también le interesa la metafísica. Otro elemento que es importante tiene que ver con la ciencia clásica, que son los mecanismos científicos de esta época que se dan en el siglo XVII, que igualmente llevan al establecimiento de una precisa y definida relación de dependencia de la ciencia con respecto a la filosofía. Ya en el desarrollo de la ciencia clásica, esta etapa la podemos colocar en el siglo XVIII y que hace una búsqueda de un método de la independencia de la ciencia con respecto a la filosofía. Un representante de esta época puede ser Laplace y Kant. Ya en la finalización de la ciencia clásica en el siglo XVIII, se entiende que la ciencia rescatará su vigencia suprema con respecto al conocimiento de la naturaleza y del saber humano. La ciencia contemporánea en el siglo XX comienza a replantear esquemas de pensamiento filosófico sobre el trabajo de las ciencias. Para el siglo XIX ya se había alcanzado independencia entre ciencia y filosofía, y así en el siglo XX se inició a cuestionar el planteamiento sobre la autonomía de las ciencias en el cómo y el porqué de las cosas de la naturaleza y del mismo hombre. Este reconocimiento entonces da inicio para reafirmar y fundar la epistemología de una manera crítica. La epistemología en general tiene que ver con varios elementos, entre ellos la creatividad, el conocimiento, las teorías, las preguntas y el método de investigación. Sin creatividad no hay formas diferentes de pensar, que es lo que permite realmente un nuevo conocimiento. Ese conocimiento entonces se ha establecido desde las diferentes disciplinas como la biología, la física, la teología, las ingenierías, la educación, y que por lo general siempre tienen unas teorías que acuden al sentido común o a un método fenomenológico que consiste en la revelación de las esencias percibidas, intuidas o ideadas a través de una indicación adecuada. Así entonces se permite la existencia y la experimentación de algún fenómeno que puede explicarse en cuanto tal. Las preguntas entonces acerca de cómo conozco, qué es lo que conozco o si puedo conocer, corresponden al ámbito de la filosofía como tal en cuanto a disciplina que reflexiona sobre sus propios enunciados y los somete a crítica. Aparece una nueva disciplina que se ha llamado teoría del conocimiento. A las anteriores preguntas, entonces, la epistemología en general es una crítica del conocimiento, del conocer mismo como actividad, y si se admite como ciencia, es debido a su método y a su fin, que aporta un gran número de conocimientos específicos y nuevos, apareciendo así la epistemología científica. Por eso, la misma epistemología recurre al método de investigación, como es el observar, el establecer hipótesis, demostraciones. En ese sentido, el método de investigación y la epistemología lo que hacen es proceder y establecer un orden. Se problematiza,
Se plantean diferentes alternativas, se ordenan los datos y se recurre al análisis para una interpretación que pueda llevar precisamente a que la epistemología y el método científico como tal ayuden a generar nuevo conocimiento o a verificar el conocimiento que se ha establecido. La epistemología de la ciencia mantiene una relación con el método científico. Ya Francis Bacon, en el Nuevo Organón, había expuesto que se debía oponer al Organón de Aristóteles, donde Bacon propone el método inductivo, pues solamente mediante este método se pueden descubrir nuevas verdades científicas. Para Francis Bacon, también observó que hay ciertos impedimentos para lograr la certeza del observado, y a estos impedimentos los llamó ídolos. Entre ellos están el ídola del foro, que son obstáculos que se encuentran en el manejo del público de las cosas, en el mercado. Allí los objetos no se me dan como en realidad son, sino mediante el lenguaje y la comunicación. Los ídolos de la tribu. Las cosas no se me dan como son en realidad, sino como son vistas por mi familia, por mis grupos de amigos y por mi grupo social. Otro impedimento son los ídolos del teatro. El mundo aparece ante mí en cierta manera como un teatro, pues allí las personas no se presentan como son en realidad, sino con ciertas máscaras. Y finaliza entonces con los ídolos de la caverna. Cada uno de nosotros es una caverna. Mi sensibilidad, mi susceptibilidad, mi pensar, mis deseos se interiorizan en el criterio de que yo soy así y así admito las cosas, la cual solamente se logra mediante el aislamiento de la realidad. Igualmente, el método que presenta Descartes en el discurso del método plantea la búsqueda de la verdad a partir de la duda. El primer paso es no admitir nada como verdadero, dividir el problema en sus partes, conducir el pensamiento de lo simple a lo complejo, y finaliza entonces con que se debe reconstruir y sintetizar lo que se ha dividido. La epistemología de la ciencia entonces y la investigación a partir del método lo que nos lleva entonces es a tratar de quitar esos impedimentos que obstaculizan la ciencia. Por eso se debe establecer el problema, que es la evaluación del problema y el conocimiento de los límites, unos objetivos que igualmente establecen qué es lo que se busca y qué es lo que quiero conocer, un marco teórico que revisa los antecedentes, las bases teóricas y los supuestos que hay o de los que se parte la investigación o el conocimiento, la metodología que recurre a diferentes técnicas e instrumentos, a mirar una muestra, a mirar la población que se va a analizar, los recursos que se involucrarán en la investigación, que son recursos humanos, institucionales, el presupuesto, el tiempo, ya que toda investigación se debe finalizar y dependerá también de los recursos que se tengan para llevar a cabo la investigación. Lógicamente, finalizando, el método de la investigación nos lleva a mirar esas referencias, que pueden ser fuentes primarias o secundarias, los textos, los medios, la información, lo que se tienen realmente para hacer conjeturas o revisar teorías. Así, en este sentido, la epistemología de la ciencia se convierte en un complemento entre ciencia y método. La bibliografía que se tuvo en cuenta es Grajales y Negri, 2017, Manual de Introducción al Pensamiento Científico, Problemas del Conocimiento, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El otro texto es el texto de Maleta, 2016, Hacer Ciencia, Teoría Práctica de la Producción Científica, Aprender a Hacer Ciencia, Universidad del Pacífico,